Bienvenidos, vamos a iniciar con el primer tema que es base de datos. Antes de comenzar me gustaría comentarles que en su libreta, por favor, vayan anotando las sesiones, sesión número 1 y la fecha que corresponda, de acuerdo al momento en el cual estemos trabajando con esta actividad. Entonces sesión, número de sesión y fecha, la fecha del día en el cual estemos trabajando en cada una de sus actividades y el título de la misma. En este caso el tema que vamos a desarrollar es base de datos. Bien, vamos a iniciar de la siguiente manera. Miren, vamos a poner un ejemplo en el cual ustedes pueden observar la importancia de las bases de datos. Imagínense que van en el autobús o van a un centro público, a alguna plaza, al cine o algún lugar público. Por el momento sabemos que no podemos hacerlo por la contingencia. Sin embargo, en su momento podemos ir a una actividad pública e imagínense lo siguiente: conocen a alguna persona y vamos a suponer que al momento de despedirse, lo más común es que le pidamos alguna información. Puede ser su teléfono, su Facebook, su correo electrónico, y la persona nos lo facilita, en este caso, por ejemplo, en un papelito. Bueno, entonces ya me voy contento porque ya tengo la manera de comunicarme con aquella persona, mi nuevo amigo o mi nueva amiga. Entonces llego a su casa, la casa de ustedes, abrimos un cajón y echamos este papelito dentro del cajón. Ahí está. Ahora bien, pasa algún tiempo y necesito ahora ese teléfono o ese Facebook o ese correo electrónico. Y me acuerdo, yo lo tengo en mi cajón mágico, ahí tengo de todo. Entonces llegan a su cajón, abren y se encuentran con que no hay un único papelito. Nos encontramos con una gran cantidad de papelitos en los cuales yo tengo ahí diferentes tipos de información. Tengo una gran cantidad de estos. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo me voy a llevar para encontrar la información que requiero de la persona adecuada? ¿Cómo voy a encontrar de manera correcta, de manera fácil y de manera más práctica la información que yo deseo si tengo una gran cantidad de papelitos pero todos están así, desorganizados? Lógicamente, ahí estamos viendo ahora el uso y la practicidad de lo que son las bases de datos. Yo puedo tener la misma información pero ahora de manera organizada, mediante el uso de las herramientas digitales, como en este caso son las computadoras, ¿sí? Los programas de gestión de manejo de bases de datos, que nos van a permitir administrar la información que inicialmente yo tenía desorganizada y ahora la voy a tener en su lugar de una manera fácil, y que voy a generar algunas actividades, como por ejemplo hacer alguna consulta. Imagínense, abren el cajón y consulto el teléfono. Abren el cajón y dicen, este papelito es de esta persona, pero ella ya no es parte de mi lista de amigos, o ya no es parte de mi lista de clientes, o ya no es parte de mi lista de pacientes, y por lo tanto puedo desechar ese número o esa información. A lo mejor dicen, bueno, tengo 100 amigos, 100 papelitos, pero ahora tengo uno más nuevo, entonces ahora tengo que agregar uno más, tendría 101. Entonces puedo consultar, puedo agregar, puedo dar de baja alguno de los elementos, o a lo mejor alguna de la información que está ahí es antigua y ahora la tengo que actualizar. El nuevo teléfono, el nuevo correo, el nuevo Facebook es y hacer las correcciones correspondientes. O bien quiero imprimir en papel toda la serie de mis amigos que están ahí almacenados. Entonces, si se dan cuenta, puedo hacer bastantes cosas con respecto a la información que tengo almacenada en una base de datos. Puedo crear mi lista, puedo agregar nuevos amigos, puedo editar la información de mis amigos, puedo dar de baja a algunos de ellos, puedo hacer consultas, puedo hacer informes, puedo hacer formularios. Y en fin, hay muchas actividades que se pueden realizar con la información que tengo almacenada. Vemos entonces la importancia. ¿Cómo voy a crear una base de datos? Bueno, dependiendo de las situaciones y el uso en el cual yo lo voy a aplicar. Generalmente tenemos a la mano nuestras computadoras, nuestros programas de gestión de base de datos, y por medio de ellos puedo administrarlos. Bien, hacemos una pausa, continuamos en este momento. Bien, vamos a continuar. Vamos a imaginarnos que tenemos, por ejemplo, un número 17. Ahí está ese número 17. Ahora vamos a hacer una pregunta: ¿a qué se refiere este número? De hecho, podríamos decir que vamos a empezar con dudas. Alguien por ahí podría decir que ese 17 para él son personas,
Para otra persona pudiera decir, bueno, es que este 17 para mí son o es una edad. Para alguien más pudiera decir son 17 animalitos, son 17 ciudades, son 17 artículos, 17 pacientes, alumnos, artículos, en fin. Cada quien podría darle una definición de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a sus propias necesidades. Quiere decir entonces que este número en sí, por sí mismo, no nos dice nada en especial. Podemos tener dudas de a qué se refiere. Por lo tanto, el concepto al cual nos estamos refiriendo en este momento es que ese 17 es simplemente un dato, porque no nos especifica nada. De tal manera entonces que cada quien, de acuerdo a sus circunstancias, le da un concepto. Ahora bien, para ser un poco más específicos, imagínense que tenemos más datos. Por ejemplo, tenemos una palabra, por ejemplo, Veracruz. Tenemos otro dato, por ejemplo, el nombre de una persona, ejemplo, Norma. Tenemos ejemplo 1.58. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos simplemente datos. Cada uno de estos datos quedamos con que por sí mismo no nos dice nada. Pero cuando llegamos a unir estos 4 datos, por ejemplo, lo que obtenemos es información. Quiere decir que cuando yo tengo datos independientes, no especificamos nada, tenemos dudas de a qué se refiere. Pero al unir varios datos, lo que estoy obteniendo es información. Por eso vienen los conceptos de informática, por ejemplo, que es el manejo de la información, manejo de datos unidos. Tenemos el concepto de TICs, tecnologías de la información. ¿Con qué trabajan las computadoras? Pues precisamente con datos unidos, que en este caso nos dan lo que es una información. Ahora bien, cuando ustedes ya tienen información, ejemplo aquí una persona, porque si se dan cuenta aquí yo puedo interpretar de la siguiente manera. Entiendo que hablo de una persona que se llama Norma, que por ejemplo mide 1.58, es de la ciudad de Veracruz y tiene 17 años. De esa manera yo estoy ahora entendiendo más exactamente a qué se referían estos datos individuales. Entiendo que son las características de una persona. Y esa persona pues puede ser lo que ustedes gusten, un paciente, un cliente, un alumno, un maestro, un familiar, en fin, diferentes aspectos en los cuales puedo aplicarlo. Ahora, cuando ustedes ya tienen bastantes amigos, bastantes familiares, bastantes pacientes, y ya tienen una lista de personas en gran cantidad, pues lo más común es que en vez de papelitos individuales, ahora lo lleguemos a registrar en una libreta o en una agenda. Dentro de las agendas, ustedes saben de que viene ya de manera alfabética, A, B, C, D, de tal manera entonces que puedo organizar esa información ahora en esta agenda. Bueno, ahora nos encontramos con que ya tengo mi agenda llena. Ahora vienen los problemas. Necesito el teléfono de una persona en específico. Bueno, tengo que empezar a buscar. Si avanzo y me paso, tengo que regresar. Voy hacia atrás o voy hacia adelante hasta que encuentre la información correspondiente. Ok, ya la encontré. Pero a lo mejor esa información que tengo aquí, a lo mejor ya es incorrecta, es una información antigua y tengo que hacer alguna corrección. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos si lo tuviera yo así de manera manual? Tendríamos que conseguir un corrector, tachar ahí la información incorrecta y probablemente sobreescribiendo y de manera estética se iba a ver muy mal que yo reencime a lo mejor el teléfono, la dirección correcta. Entonces, para hacer ediciones o hacer modificaciones, yo tendría problemas en cuanto a la estética de mi libreta, de mi agenda. Si yo tengo de manera continua, por ejemplo, 100 personas aquí, y en cierto momento decido y digo, bueno, esta persona en específico ya no debe estar en mi lista, ¿qué sucede? Tendría yo que tachar esa persona porque no puedo hacer corrimientos, se encuentra de manera manual. Entonces, de igual manera, tendría problemas en cuanto al reacomodo y la estética de mi información que está almacenada aquí. Bueno, pues precisamente por esos detalles, este y otros muchos detalles, es que la información en la actualidad ustedes saben de que ya casi nadie la maneja así, en medio de en una libreta o en una agenda. La gran mayoría de las personas utilizamos celulares, utilizamos computadoras y por medio de programas específicos de gestión de información, entonces organizo la misma
por medio de una computadora, en una lab o en un celular y algunos otros dispositivos. Bien, tenemos entonces estos conceptos iniciales. Ahora vamos a poner un poco más de información. Vamos a suponer que ya tenemos, por ejemplo, aquí, Norma, nombre de una persona. Tenemos, por ejemplo, su edad, 17. Tenemos, por ejemplo, 1,60, su estatura. Y probablemente tenemos Nogales. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de una persona que tiene su nombre como Norma, 17 años, 1,60 y Nogales. Yo tendría entonces que empezar a generar una estructura para poder almacenar esta información, porque no nada más tengo una persona en mi lista, tengo una gran cantidad de ellas. Bueno, esta estructura la vamos a realizar como si estuviéramos en Excel. Saben ustedes que en Excel tenemos una serie de filas, una serie de columnas, y las cuales me van a servir para organizar la información. En este caso vamos a crear una pequeña tabla en donde vamos a tratar de organizar nuestra información. Ejemplo, ¿qué es Norma? Bueno, Norma lo ubico como el nombre de la persona, de tal manera entonces que yo sé que lo que voy a colocar en esta columna, todo lo que voy a colocar en esta columna son nombres de personas, y así le voy a asignar. Esta columna se va a llamar, ejemplo, nombre. El nombre es el que ustedes gusten. Yo le puse nombre. Pudo haber sido simplemente nom o pudo haber sido simplemente una N. Pero bueno, vamos a especificarlo y le pongo nombre. ¿Qué son los 17? Estos 17 para mí son la edad. Entonces así le voy a llamar. Esta es mi columna de edad. Siguiente, la estatura. Así le vamos a llamar. Ya sea que lo abrevien como lo acabo de hacer o bien escriben la palabra completa. Es de estatura. Y allá en la última columna tenemos Nogales. ¿A qué se refiere? Bueno, es a la ciudad donde vive la persona. Entonces pueden escribir ciudad o pueden abreviarlo. Ejemplo, CD. Ustedes ya han manejado tipos de datos. Bueno, nos estamos refiriendo a ese concepto. Bueno, tenemos entonces ahí una primer persona. Esa única persona, ¿sale? Espera. Bien, tenemos entonces una persona ya en nuestra agenda, pero seguramente no es la única. Tenemos una gran lista de ellas. Vamos a poner, por ejemplo, a alguien más. Vamos a poner 3 personas. Tenemos a Juan, que tiene 18 años, mide 1,70 y es de Mendoza, Ciudad Mendoza, por ejemplo. Tenemos a otra persona llamada María, que tiene 16 años, mide 1,59 y es de Orizaba. Bien, tenemos ahí 3 personas. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con estas 3 personas? Vamos a ver los conceptos que tenemos que aprendernos. Cada una de las columnas, si se dan cuenta, se refieren a la característica de una persona. Primer columna, característica, nombre. Segunda columna, característica, la edad de la persona. Tercer columna, la característica de la estatura. La cuarta columna, la característica de la ciudad. Y así podemos continuar más columnas. Cada quien, de acuerdo a sus necesidades, le puede agregar más columnas. Pero a lo mejor alguna información de estas puede ser irrelevante. Por ejemplo, hacia allá podemos continuar. Color de ojos, color del cabello, qué equipo es a qué equipo le va, qué deporte le gusta, tiene mascotas, sí o no, es casado, sí o no, trabaja, sí o no, es rico, es pobre, es alto, es chaparrito, en fin. Podemos imaginarnos una gran cantidad de columnas hacia la derecha, pero esa información es irrelevante. Lo más importante son los datos con los cuales yo ubico a la persona. Si es un trabajador, por ejemplo, cuántas horas labora en la semana, cuánto se le paga por hora, si tiene faltas o no,
si tiene algún bono, algún premio, alguna manera en la cual tiene un ingreso extra, en fin, datos importantes. Por eso tenemos que limitar la longitud en cuanto a columnas. Bien, ¿qué conceptos tenemos que aprender aquí? Mencionamos que cada columna es una característica, en este caso, de unas personas. Las columnas las vamos a conocer como campos. Campo número 1, nombre. Campo número 2, edad. Campo número 3, la estatura. Campo número 4, la ciudad. Entonces, las columnas son denominadas campos. Tenemos ahí ejemplo 4 campos. Ahora bien, ¿qué es un campo? Un campo, mencionamos, es la característica número 1 de los elementos que tenemos en esta lista. Ejemplo, campo o característica de nombre. Campo o característica de edad. Campo o característica de estatura. Y campo o característica de ciudad. Si se dan cuenta, son datos que no son similares. Es decir, hablando de Norma, Norma no es lo mismo que Juan y Juan no es lo mismo que María, pero estos 3 son nombres. Campo de edad, 17, 18, 16, son diferentes datos, pero a la vez son relacionados o parecidos porque estos 3 son edades. Estatura, tenemos 1,60, 1,70, 1,59, diferentes cantidades, pero que sin embargo se relacionan o se parecen porque se refieren a una estatura. Y en la siguiente, el campo de la ciudad, diferentes ciudades. Nogales, Mendoza, Orizaba. Aunque son separados o no iguales, sí nos podemos referir a ellos como semejantes, en el sentido de que los 3 son ciudades. ¿Qué es un campo? Un campo no son más que datos relacionados entre sí. Datos no iguales, datos diferentes, pero relacionados entre sí porque se refieren a un mismo concepto. Ejemplo aquí, los nombres, las edades, las estaturas y las ciudades. Ahora bien, de manera horizontal, acá tenemos ahora los conceptos siguientes. Tenemos una primer línea que va de aquí hasta acá. Esta primer línea, si se dan cuenta, está compuesta por los campos de nombre, edad, estatura y ciudad. ¿De qué hablamos aquí? Del concepto de registro. Esto es un registro. ¿Qué es un registro? Un registro es un conjunto de campos que no son iguales, pero que sin embargo se relacionan porque todos pertenecen a una misma persona. Tenemos el registro número 1, que es Norma. El registro número 2, que es Juan. Juan difiere de Norma, pero todos sus elementos están relacionados entre sí porque corresponden a Juan. Y en el caso de María, María tiene diferentes campos, pero que a la vez se relacionan entre sí porque pertenecen a ella. Los 4 campos que están aquí pertenecen a María. Quiere decir entonces que tenemos ¿cuántos registros? Registro 1, Norma. Registro 2, Juan. Registro 3, María. A grosso modo, esos son los conceptos básicos de los cuales vamos a estar trabajando durante este periodo. Nos vamos a relacionar con los campos. Repetimos, ¿qué es un campo? Un campo no son más que diferentes datos, pero que a la vez se encuentran relacionados entre sí, porque en este caso todos son nombres. El campo de edad son diferentes datos, pero relacionados entre sí, porque todos son edades. El campo de estatura, datos diferentes, pero relacionados entre sí, porque todas son estaturas. Y el campo de ciudad, todos son datos diferentes, pero relacionados entre sí, porque son ciudades. Y en el caso de las líneas, ahí es la unión de varios campos. Tenemos con que son los registros, los cuales son un conjunto de campos diferentes, pero relacionados entre sí porque pertenecen al mismo registro. Registro 1, Norma. Registro 2, Juan. Registro 3, María. Ahora, cuando yo tengo, en este caso, ejemplo, 3 registros, 3 personas, estamos hablando
de que esto forma lo que se llama una tabla o archivo. ¿Sale? ¿Qué tenemos aquí entonces en esta estructura? Una tabla o un archivo. ¿Qué es un archivo? Vamos a centrarnos con el concepto de archivo. ¿Qué será entonces un archivo? ¿Qué es el archivo? Es un conjunto de registros independientes o diferentes, pero que están relacionados entre sí porque todos son, ejemplo, mis alumnos, porque todos estos son, ejemplo, mis pacientes, porque todos estos son, ejemplo, mis familiares, y así por el estilo. Entonces, el archivo no es más que un conjunto de registros diferentes, pero que a la vez todos estos registros se relacionan porque pertenecen a un mismo archivo. Mis alumnos, mis amigos, mis familiares, los artículos que vendo, una lista de animalitos, una lista de países, una lista de artículos, una lista de fábricas, de empresas, de instituciones, de escuelas. Bien, tenemos entonces campo, registro, archivo. Hasta ahí creo no hay ningún problema. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a continuar. Voy a borrar tantito y vamos a suponer ahora lo siguiente. Bien, tenemos, ejemplo, alumnos. Su nombre, decíamos su edad, su estatura, su ciudad. Imaginemos que tenemos un archivo con 4 campos llamado nombre, edad, estatura y ciudad, el ejemplo que acabo de borrar. Y dentro de este tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3 personas. Tenemos 3 personas, por lo tanto hablamos de 3 registros. 4 campos, 3 registros. Y este es el archivo de, ejemplo, alumnos. Supongamos que tenemos igual otra tabla, vamos a llamarle maestros. Y en maestros probablemente tengamos los mismos campos o a lo mejor uno que otro diferente. Ejemplo, también tenemos su nombre, su edad, su estatura, tenemos su ciudad, pero a lo mejor por ahí agregamos materias que esta persona llegue a dar. Y por ejemplo hablamos de unos 5 maestros, 5 personas acá. ¿Sale? Del 1 al 5. Ejemplo, 3 alumnos y acá 5 maestros. Si se dan cuenta ya tenemos 2 tablas, en donde ahora la información la estamos organizando de acuerdo al tipo. Si la persona es alumno, bueno, lo coloco aquí. Si la persona es maestro, lo coloco aquí. Y puedo hacer crecer en cuanto al número de elementos. Cuando yo tengo 2, 3 o más tablas, entonces caemos en el concepto de que esto es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues es simplemente la unión de diferentes archivos, que de igual manera observen que son archivos diferentes, ¿vale? Archivos diferentes con contenido diferente, pero que a la vez se encuentran relacionados, porque por ejemplo, tanto los alumnos como los maestros que están aquí pertenecen a una misma institución o pertenecen a una misma escuela, o si habláramos de trabajadores, pertenecen a una misma fábrica, a una misma empresa. De tal manera entonces que el concepto de base de datos es que es un conjunto de archivos que contiene diferentes tablas, ¿vale? Diferentes tablas, pueden ser estos 2, pero puede ser 3 tablas, 4 tablas, 5 tablas, y que a la vez en su interior está compuesto por registros, los elementos, y a la vez subdividido por campos,
o sea, sus características. Bien, a grosso modo este es el ejemplo de una base de datos. Vamos a continuar, vamos a poner un ejemplo más acerca de lo que es base de datos. Vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos, hablando de alumnos, una matrícula, el nombre del alumno, lo que es, por ejemplo, su teléfono y, ejemplo, tenemos la edad del alumno. Vamos a crear esta tabla. Y tenemos una serie de personas, por ejemplo, la matrícula número 1, 2, 3. Y en el caso del nombre, pues vamos a inventarlos. Por ejemplo, tenemos a Juan, tenemos a Regina, tenemos a Norma. Con el teléfono fulanito de tal. Bueno, vamos a poner 1. 72, 4, 15, 90. Y edad 18, 17, 17. En fin, tenemos ahí una estructura en donde tenemos 3 alumnos. Ahí está. Bien, para que quede claro entonces, ¿cuál es el primer concepto que tenemos que tener en mente? Que todos nuestros datos, recuerden que de manera individual no nos dicen nada. Cuando yo los agrupo, entonces ya estoy teniendo información. Entonces, de toda la información que yo tengo aquí en esta tabla almacenada, ¿a quién se refiere el campo? El campo, si me doy cuenta, se refiere a cada una de las columnas, es decir, características de los alumnos individual. Por ejemplo, el primer campo que tiene esta tabla corresponde a la matrícula. Esto es campo matrícula, campo nombre, campo teléfono, campo edad. Tenemos 4 campos. Hay que observar, por ejemplo, que en el caso del campo de matrícula, esta matrícula está siendo numérica. Es decir, yo no puedo introducir aquí datos alfabéticos. Simplemente estoy introduciendo números. Pero estos números tienen que ser, ejemplo, enteros, no con decimal. Hablando del nombre de la persona, si se dan cuenta, estamos hablando de que el contenido debe ser alfabético, de A a Z, caracteres alfabéticos. En el caso del teléfono, este también puede ser de tipo numérico, pero tenemos un problema aquí. Si yo defino, por ejemplo, el teléfono como numérico, entonces en algún momento dado, por ejemplo, supongan que tienen este teléfono 72 4 15 90. Tienen el teléfono 72 4 15 90. Pero imaginen que por X, Y o Z, en algún momento dado, le agregamos, por ejemplo, un operador de suma y le decimos más 10. Vean que aquí ya tenemos un problema porque a lo mejor el programa gestor de base de datos está intentando hacer un cálculo matemático. Y a este número, que ya no es un teléfono, sino que lo toma como 7.241.590, le suma 10. Quiere decir que en el caso del teléfono, aunque está compuesto por números, yo nunca lo voy a aplicar como en una operación matemática. Por lo tanto, para evitar este posible error, entonces, en vez de que sea numérico, yo aquí haría lo siguiente, que en vez de que sean números, lo voy a manejar como cadena de caracteres para que el programa entienda que esto más bien es un número, pero manejado como carácter. Es decir, que en ninguna fórmula va a ser aplicado, de tal manera que se va a mantener constante. No habría problema en cuanto a que se confunda o se modifique el contenido de este número, porque para mí es un teléfono. Y al teléfono nunca se le suman 5, ni se le resta, ni se le multiplica. En este caso es una cantidad fija. En el caso de la matrícula, algo similar. En el caso de, por ejemplo, aquí, el campo de la edad. Si se dan cuenta, la edad también contiene números. Pero estos números, en algún momento dado, van a cambiar. Por ejemplo, ahorita la persona tiene 17 años. Pero en un tiempo va a tener 18, 19, 20. Y así va a ir cambiando y se va a ir actualizando. Bien, son detalles en cuanto a ver el contenido de cada uno de nuestros campos y definir qué va a contener cada uno de ellos. Recuerden el concepto de tipo de datos que, bueno, más adelante lo vamos a mencionar nuevamente, en donde clasificaremos bien nuestros campos de acuerdo a un tipo. Bien, entonces tenemos 4 campos. Ahora bien, ¿qué es un campo? Un campo es una colección de datos
que si se dan cuenta son del mismo tipo. Son diferentes entre sí, 1, 2, 3, pero a la vez relacionados porque todos estos son matrículas. Aquí el campo de nombre. Los nombres son diferentes, pero a la vez se están relacionando entre ellos porque todos ellos son nombres. En el caso del teléfono, son datos diferentes, números de teléfono diferente, pero a la vez relacionados entre sí, porque en este caso todos son teléfonos. Y en el caso de la edad, son edades diferentes, pero relacionadas entre sí, porque todas estas pertenecen a una edad. Bien, ese es el primer concepto de lo que es base de datos, el concepto de campo. Ahora, quedamos con que yo también tengo de manera horizontal lo siguiente. Vean que aquí tenemos un primer elemento. Este primer elemento está correspondiendo a el alumno llamado Juan con sus datos. Estamos hablando del concepto número 2, que es registro. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el ejemplo? Un registro. ¿Qué es el registro? El registro es de manera horizontal, uniendo todos los campos, Por ejemplo, aquí, el registro número 1 está compuesto de 4 campos. Ahora, estos datos que están aquí de manera inmersa, si se dan cuenta, son diferentes. Uno es diferente de Juan, Juan es diferente del teléfono y el teléfono es diferente de la edad. Sin embargo, todos estos datos, estos 4 campos, están relacionados entre sí porque pertenecen al alumno Juan. En el caso del registro 2, toda esta línea, 4 campos, son datos diferentes, pero relacionados entre sí porque pertenecen al alumno número 2, que en este caso es Regina. Y en el caso de el alumno número 3, es decir, el registro número 3, son datos o campos diferentes, pero relacionados entre sí porque todos pertenecen a Norma. Bien, tenemos entonces campo, columnas, registros, líneas. Ahí está una estructura en la cual yo voy a almacenar mi información. Ahora, ya tengo esta estructura. Esta estructura, recuerden, forma lo que se llama una tabla. De igual manera le pueden llamar archivo, porque al cabo tenemos almacenado todo esto en un archivo en la computadora. Tenemos con que esto es para mí una tabla o bien un archivo, en este caso de base de datos. Ahora, no tenemos, por ejemplo, una sola tabla. Dependiendo de las circunstancias, a lo mejor tengamos que hacer crecer el número de tablas. Por ejemplo, voy a crear otra estructura aquí abajito. Y en esta otra estructura vamos a definir, ejemplo, otros datos, otros campos. Vamos a poner, por ejemplo, matrícula. Ahora vamos a ponerle, por ejemplo, materia, hablando de una escuela. Y vamos a manejar promedio. Bien, tenemos ahora otra tabla, otra estructura, pero si se dan cuenta nada más contiene 3 campos. En este caso, vamos a llenarlo y vamos a poner que la matrícula número 1, es decir, el alumno Juan, matrícula número 1, el alumno Juan, en la materia, por ejemplo, de español, saca un promedio, ejemplo, de 10, obtiene una calificación aprobatoria. El alumno número 2, en este caso Regina, por ejemplo, en la materia de matemáticas, ella obtiene un promedio de 9. Y así un tercer alumno, por ejemplo, el alumno 3, que en este caso es Norma. Norma en la materia de física, ahí ella tiene, por ejemplo, un 8. De tal manera entonces que si se dan cuenta ustedes, muchachos, ya tenemos aquí 2 tablas, ahí están, 2 tablas diferentes. En este caso, la primera tabla, ¿qué es lo que contiene? Información de alumnos. Por ejemplo, esto es mi primer tabla de alumnos. Ahí está. 4 campos, 3 registros. Pero tenemos una segunda tabla, en donde, por ejemplo, aquí vamos a llamarle materias. Tenemos otra tabla. Y en esta otra segunda tabla tenemos 3 campos y 3 registros. Vean entonces cuál es el detalle de las bases de datos. Que yo tenga que organizar mi información en diferentes tablas. Cuando tengo una primera tabla, tengo una segunda tabla, y si se dan cuenta, aquí la matrícula
me está relacionando con el alumno número 1 de la otra tabla. El número de matrícula 2, el segundo alumno, se encuentra ubicado en esta tabla segunda, y el alumno número 3 también se hace referencia a él, y tenemos con que ambas tablas están relacionadas entre sí por el campo de matrícula. Matrícula de alumno en una tabla y matrícula de alumno en la segunda tabla. Ambas tienen el campo de matrícula. Por lo tanto, ahí ya hay una relación entre las dos tablas. Vamos a ponerlo así. Tenemos con que ambas tablas están unidas o relacionadas por medio del campo de matrícula. Si no existiera un campo en común entre ellas dos, no habría manera de unirlas o relacionarlas. Pero en este caso tenemos la repetición de un campo en ambas tablas. Quizá en una tercera, quizá en una cuarta tabla, una quinta, tenga la necesidad de crear tablas que se encuentran relacionadas por medio de campos en común. A eso se refiere el concepto de base de datos relacionales. Ejemplo, en base a una y a una segunda tabla, las relacionamos por medio de un campo en común.